Tengan ustedes muy buenas tardes. Les agradezco que se hayan dado el tiempo de poder unirse a este webinar. Esperemos que sea que cumpla, que les sea un poco de utilidad. ¿Ya? La idea de realizar estos webinars es, en el fondo, es hacer un enfoque más técnico acerca y compartir nuestras experiencias fundamentalmente desde el punto de vista técnico, eh, en cuanto a la dosimetría, en cuanto a lo que es el tratamiento de pacientes, eh, y por lo mismo hemos tratado de organizar este ciclo que en el fondo está enfocado más hacia a todo lo que es la parte de física y tecnología médica. ¿Ya? Eh, este ciclo hoy en día, lo que vamos a ver hoy día, va a ser acerca de SBRT y SRS, radiología y aspectos técnicos. La parte de radiología la va a hacer el doctor Hernán Letelier, y quien les habla va a hablar acerca de la planificación dosimétrica y los conceptos físicos y técnicos. Eh, ahora me gustaría dejar con ustedes a Hernán. A ver si puede. Ahí sí. Eso. Hola, buenas tardes. Bien, miren, somos pocos, pero la idea es que ¿Ya? podamos No sé si no te escuchamos. A ver. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, fuerte, sí, súper bien. Eso. Ya, déjame poner el... Aquí. Ya. Hoy somos pocos, así que nos va a dar el tiempo para, quizás, además, obviamente, de Felipe, preguntar de los que están conectados, quiénes son, de dónde vienen, aprovechando de que estamos con este primer ciclo, mini ciclo de charlas orientadas a tecnólogos. Sí, sería súper interesante. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Roberto. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, súper bien. Bueno, yo soy Roberto, tecnólogo médico del Instituto Oncológico de Viña del Mar. Bienvenido. buenísimo. Gracias. Bastián. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. Hola, yo soy compañero de Roberto, también del Instituto Oncológico de Viña del Mar. qué bueno, bienvenido. Sí, lo bueno de ese Muchas proyecto gracias. es que pueden preguntar todo después lo que quieran, si quieren. Juan, Juan. o iPhone de Juan. O Alex. Hola Felipe, Hola Alex, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, tú ya me conocís po, de Sí, acá del Hospital Regional de Talca de Radioterapia. Bueno, nuestra realidad dista mucho de hacer SBRT y técnicas avanzadas, pero como que me gustaría ver un poquito de esto más que nada para formación.
No, pero por supuesto, por supuesto. Súper, miren, vamos a aprovechar entonces, bueno, aparte que parte de mi formación la hice en el Instituto Oncológico en Viña, así que especial cariño allá. Eh, y la idea, como les comentaba, déjame abrir la presentación, ahí sí. La idea, como comentaba Felipe, es poder, voy a admitir a la gente que esté llegando, compartir algunos conceptos, quizás decir así inmediatamente radiobiología, ¿ya? Puede sonar un poco pretencioso, la idea es combinar algunos aspectos de la radiobiología, ¿ya? Pero también con algunas mezclas de aspectos clínicos, sobre todo coincidentemente, por lo menos yo sé que en Viña o el compañero ahí de Talca no tienen tanto acercamiento todavía, porque esto es algo que está creciendo muchísimo, tienen acercamiento con la técnica, pero mostrarles que esto se puede hacer, ¿ya? Que es factible, que no es algo extremadamente complejo, tiene obviamente mucho requisito, mucho trabajo en equipo, ¿ya? Pero como la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en radiación, en radioterapia, es importante saber el funcionamiento, ¿ya? Saber por qué lo hacemos, por qué indicamos ese tratamiento y no estamos indicando otro, y también saber por qué funciona. Una de las cosas que a veces nos pasa como radiooncólogos es que en los comités muchas veces indicamos algún tipo de terapia, ¿ya? O decimos un fraccionamiento, decimos alguna recomendación, y siempre nos quedamos en que porque o lo leí en un estudio, porque vi que era interesante o porque tengo la capacidad de hacerlo, pero tanto para los pacientes, obviamente que siempre es lo más importante, pero también dentro de nosotros y nosotros los médicos ser capaz de explicarle o de transmitir la información a nuestro equipo de tecnólogos, de físicos, por qué estamos haciendo una técnica, por qué vamos a elegir esa y no lo vamos a elegir otra. Y hay muchas cosas que ni siquiera nosotros las sabemos bien, ¿ya? Y que uno las va reestudiando en el camino y que ni siquiera los lugares donde lo hacen y donde se ha demostrado estas técnicas, muchas veces resultan claro por qué se hacen. ¿Ya? Y eso, una de esas cosas es lo que yo quiero intentar transmitir con estos conceptos entre clínicos y algo de radiobiológicos de SRS, SBRT. Bien. Por favor, siéntase con la libertad en cualquier momento de interrumpir si hay algo que se quisiera un poquito más de detalle. Se ve la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Voy avanzando entonces. Entonces vamos a ver algunos de estos conceptos de radioterapia estereotáxica, y ahí primero es harta sigla, ¿ya? Y aparte del juego de palabras ahí. Radioterapia estereotáxica uno la suele llamar de muchas formas, ¿ya? Por una parte le llamamos radiocirugía, por otra parte le llamamos radioterapia estereotáxica, por otra parte le llamamos SBRT o radioterapia ablativa. Ya vamos ahí después a hacer tratar de llegar a algún consenso en relación a eso. Cosas que obviamente ustedes ya saben, ¿ya? La radioterapia es uno de los tratamientos fundamentales contra el cáncer, uno de los 3 pilares junto con la cirugía, con los tratamientos sistémicos, que en la parte nuestra, lo que es la radiación, ha ido avanzando y va acompañado el desarrollo de la radioterapia a sus avances tecnológicos. Ya nosotros somos una especialidad, obviamente, con una base teórica, pero lo que hacemos va acompañado de los avances tecnológicos. Y claro, algunos de los centros dicen, claro, es que si no tengo un acelerador que permita hacer SBRT no puedo, si no tengo un planificador, si no tengo como varias cosas, ¿ya? Bueno, hay avances tecnológicos que han permitido facilitar este desarrollo en las nuevas tecnologías, pero no olvidemos que cuando éstas se desarrollaron, que vamos a ver algunas imágenes, no era todavía ni con simulación con resonancia, ni tampoco estaba desarrollado el PET, ni tampoco estaba desarrollado planificación o entrega de dosis triple F,
ni una colimación demasiado exquisita, o sea, todo igual ha tenido, incluso estas técnicas que ahora se ven muy, muy sofisticadas, llevan años desarrollándose, han tenido una evolución, ¿ya? Obviamente ahora no haríamos una SBRT como se hacía en el posicionamiento y en la entrega de dosis hace 20 años atrás, pero el mensaje que queda es que siendo rigurosos, haciendo buenos protocolos y estudiando los temas, es lo que ha permitido desarrollar esto. Y obviamente el tratamiento como lo conocemos ahora es gracias a estos avances tecnológicos, obviamente acompañados de la teoría. Y que obviamente ha llevado un cambio de paradigma en la entrega de dosis. O sea, el concepto que teníamos y tuvimos y que todavía nos sirve en muchos casos de el tratamiento fraccionado en fracciones de 1,8, 2, 2,2 Gray, todos los días de lunes a viernes, descansando los fines de semana, porque si se hacía de otra forma, aumentaba la toxicidad, ya sea la toxicidad aguda, la toxicidad tardía, está quedando atrás en este tipo de técnica. Hay algunos conceptos vamos a ver en relación a eso, ¿ya? Y que ha llevado, partiendo con algunos estudios obviamente más en pocos pacientes, más empíricos, series de casos, hasta estudios más avanzados, en que crecientemente ha aumentado los esquemas hipofraccionados. Y aquí podemos hacer incluso una separación entre el hipofraccionamiento moderado, que es lo que podríamos llamar esto, de hecho tampoco está tanto en los consensos, pero se acepta que entre 3 o 2,5 a 5 Gray por fracción podemos considerarlo un hipofraccionamiento moderado, ¿ya? Que lo hacemos y con técnicas incluso menos sofisticadas, por ejemplo en los fraccionamientos en recto, ahora con el esquema FAST en cáncer de mama, o hipofraccionamientos moderados, 60 Gray en 20 fracciones en próstata. O sea, poco a poco se ha ido empujando ya a llevar en algunos tipos de casos a fraccionamientos más reducidos, pero tenemos este casos extremos, que es lo que vamos a enfocarnos, de los tratamientos ultra hipofraccionados. En general lo vamos a entender con fracciones, o con dosis, perdón, sobre los 6 Gray, ¿ya? Sobre los 7 Gray, depende mucho de la indicación. Y que, como les mencionaba, la eficacia y el perfil de toxicidad se escapa a los conceptos clásicos y a los principios básicos de la radiobiología. Y esto, como les mostraba, les contaba un poco en la parte más teórica, y esto para que vean que esto no es que estemos hablando de tratamientos que están ocurriendo hace 5 años, 10 años. O sea, el primer desarrollo de la radiocirugía estereotáxica o radiocirugía propiamente tal, estamos hablando de 1948, 1951, ¿ya? Cuando Lexel desarrolla, y él y su equipo desarrollan primero desde la inmovilización hasta los primeros tratamientos y ya asociado a años después al primer equipo de Gamma Knife. Aquí el desarrollo siempre fue comenzado con los tratamientos en cerebro, ¿ya? O sea, radiocirugía craneal, ¿no? O radioterapia ablativa craneal. Pasado mucho tiempo, estamos hablando más de 30 años, 30, 35 años, para pasar de el tratamiento en Gamma Knife y en cerebro especialmente a un acercamiento a los tratamientos extracerebrales, con prototipos como el que les estoy mostrando de principios de los años 90, con un marco estereotáxico o caja como muchas veces, o ataúd como lamentable, un poco especialmente se le llama o se le llama a este tipo de inmovilización, ¿ya? Pero de principio de los años 90, donde se empezó a desarrollar fuera del cerebro, y uno piensa, ¿y por qué partieron con cerebro y después con patología extracerebral? Porque uno de los principales desafíos era la inmovilización.
y que todavía sigue siendo un desafío, la inmovilización y la precisión del tratamiento. Obviamente los controles y posicionamiento a nivel cerebral es mucho más fácil, es más óptimo hacerlo respecto a los movimientos extracerebrales, tórax, abdomen, cosas que actualmente con la tecnología, el control de imagen, se ha simplificado. Recién el primer equipo CyberKnife en 1994, y luego de experiencias y algunas publicaciones, pero el que se asume como de los primeros tratamientos de SBRT de pulmón, estamos hablando de 1997, o sea, harto tiempo atrás. ¿Sí? Estamos hablando 22, 23 años atrás. Entonces, esto que, insisto, planteamos como nuevo, como innovador, es un tratamiento que lleva 20 años haciéndose en desarrollo y que obviamente con la tecnología y tecnología creciente y obviamente a valores que países como los nuestros han podido solventar, a pesar que todavía existen brechas, lo tenemos más disponible para nuestros pacientes. Y aquí un tema de nomenclatura, sabiendo que esto, insisto, no hay un consenso absoluto. La sigla SRS, o también llamada radiocirugía simplemente, o radiocirugía estereotáctica, es lo que se suele llamar a los tratamientos con este tipo de técnicas a nivel cerebral. ¿Ya? En general, vamos a ver que este tipo de tratamientos, así llamados, se van a considerar en una fracción, pero como deben saber, en cerebro no se hacen solo tratamientos de una fracción, también se pueden hacer tratamientos con pocas fracciones, 3 hasta 5 fracciones en algunos casos, que siguen manteniendo este concepto, ¿ya?, de radiocirugía. Pero hay algunos que solamente cuando es una sesión le dan el nombre radiocirugía. Insisto, un tema de nomenclatura, pero simplificado, radiocirugía estereotáctica o SRS, vamos a llamarlo a cerebro. SBRT, radioterapia estereotáctica corporal, la traducción en español, es lo que vamos a entender como tratamientos extracerebrales. ¿Ya? El conjunto de estos, ¿ya?, es lo que se conoce como radioterapia ablativa estereotáxica, ¿ya?, o SARP. Cuando ustedes vean en la bibliografía, muchas veces se ven como sinónimos, ¿ya? Una forma de entenderlo podría ser en este. Igual en algunos momentos yo voy a hablar indistintamente de SRS, CBRT o SARP como para abarcar y que no quede duda. Como les mencionaba anteriormente, las tecnologías asociadas obviamente al conocimiento detrás de estas ha llevado a avanzar a tratamientos más precisos y seguros. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en radioterapia? Y eso lo sabemos desde el primer momento: dar la dosis que nosotros queremos al tumor, a donde queremos dar el tratamiento, disminuyendo la dosis en tejido sano, en órganos de riesgo, que obviamente con una planificación 2D, sin uso de escáner, en base a referencias óseas, a atlas anatómicos y a una menor precisión y menor localización de lo que yo quería tratar, teníamos radioterapia que era efectiva, pero a costa de mucha toxicidad, con tratamientos actuales, como ya pasando obviamente lo que es MRT, 3D, pero sobre todo tratamientos del estilo de la radiocirugía, radioterapia estereotáctica, ya la relación entre tumor y tejido sano favorece enormemente al tumor. Y es ese uno de los puntos principales que da cuenta de la efectividad y de la posibilidad de hacer esta técnica. Vamos a hablar ahí algunas cosas acerca de la radiobiología, pero cuando uno revisa, a propósito de esta presentación y de otras cosas, uno revisa, bueno, ¿y por qué se hace? Lo primero que a uno le dicen y que dice la bibliografía es porque se puede hacer. Y ahora se puede hacer radiocirugía, sobre todo fuera del cerebro, y no hace 20 o 15 años atrás, porque ahora tenemos las herramientas técnicas de software de imagen de poder discriminar el tumor y ahí dar una alta dosis y dando menos dosis en los tejidos sanos.
que nos permite desde el punto de vista práctico aumentar la dosis de tratamiento, potencialmente mejorar las posibilidades de curación, eso ya va dependiendo de cada patología, obviamente reducir los efectos secundarios, y de un punto de vista un poco más de asistencial y de costo-beneficio, reducción de tiempo de terapia. Les voy a mostrar ahí algunos ejemplos que ya son parte de nuestra práctica cotidiana, y obviamente hacer de la radioterapia un tratamiento más costo efectivo. Uno de los conceptos de la radioterapia que muchas veces a nosotros como médicos tenemos que hacer esta educación, tanto a los pacientes, pero sobre todo a las administraciones, los que hemos estado en algún cargo en algún momento de jefatura, y también de los otros colegas no radiooncólogos, que están en este concepto de los tratamientos de 8 semanas, 6 semanas, los viajes, los desplazamientos, poder reducir un tratamiento a 5, 8 fracciones día por medio o todos los días. Estamos hablando que, por ejemplo, en algún caso como puede ser pulmón, etapa temprana con intención curativa, estamos pasando de un tratamiento de 30 sesiones, o sea, 6 semanas, poderlo dejar en 4, 5 u 8 sesiones, o sea, en una semana y media. ¿Ya? Y que sigue siendo, como es la radioterapia en general, un tratamiento ambulatorio, no invasivo, ¿ya? Y que el paciente tiene una muy buena perfil de toxicidad, cuando se hace bien, obviamente. Y esto nos permite también, desde el punto de vista asistencial, y ustedes que trabajan con pacientes todos los días, que puede ser que demande bastante trabajo elaborar el tratamiento y cada protocolo y ejecutarlo, pero en paciente en máquina, que es el concepto que habitualmente ocupamos, tener a un paciente 5 sesiones, 8 sesiones, obviamente va a ser más óptimo el uso del equipo y que yo por lo tanto pueda ofrecer tanto estas técnicas como también las convencionales a mayor número de pacientes. O sea, podemos tener un mejor rendimiento de los tratamientos. Y esto es con la radiocirugía y también con los tratamientos hipofraccionados. Por eso el COVID, que lamentablemente nos trajo muchos males, pero una de las cosas que estimuló en la radioterapia, yo creo que a ustedes les ha pasado parecido, que centros que estaban más reacios a hipofraccionar o a dar el salto a estas técnicas, el verse obligado a hacer más óptimo los tratamientos, dieron el salto. Y la mayoría de esos lugares se quedó ahí y no retrocedió porque se van dando cuenta lo óptimo que es para uno como médico, para ustedes como el resto del equipo y sobre todo para el paciente, que ofrecer un tratamiento de 5 sesiones para próstata y una vez que uno sabe que funciona, que se puede hacer, no le vas a ofrecer un tratamiento de 38 o incluso de 20 fracciones. Ya para ir más hacia las definiciones, estamos hablando que esta radioterapia estereotáxica, una de las cosas principales es alta dosis por fracción, ¿ya? Sobre 7 Gray, pero insisto, en algunos casos se hacen 6 o se hacen 6,5, ¿ya? Con toda seguridad sobre 5 Gray por fracción. Estamos hablando de menos fracciones, ¿ya? De 1 a 5 en general, pero se aceptan más y hay esquemas de radioterapia estereotáctica con 8 fracciones, ¿ya? Incluso algunos de 10. Ahí ya queda el límite entre el estereotáctica o un hipofraccionamiento un poco más convencional, ¿ya? Lo más tradicional es dejarlo hasta 5 fracciones y en algunos casos incluso hasta 8. Requisito fundamental, un estricto control de imágenes y posicionamiento, que es, como ya les he hecho la secuencia, lo que nos va a permitir discriminar a nosotros, a la planificación y en la entrega de tratamiento, la dosis al tumor, reduciendo la dosis y por lo tanto los márgenes y los volúmenes que van a incluir posibles órganos de riesgo. Y, ya repitiendo lo mismo, alta dosis al objetivo, minimizando la dosis en tejido sano. ¿Ya? Y ustedes como pueden ver acá, y esto es paciente, digamos, paciente mía, en la última imagen, ¿ya? Cómo uno ve la evolución en un cáncer habitualmente llamado radioresistente, ¿ya? Primer concepto que me estoy adelantando, que ha permitido este tipo de técnica dar cuenta a ciertos tratamientos y ciertas
sitios anatómicos y tipos de tumor que clásicamente eran considerados más radioresistentes, ¿ya? Que ya con un beneficio no tan bueno, pero lo hacíamos tratamientos con radioterapia conformacional, ¿ya? O con intensidad modulada, y llegábamos a 45 y haciendo una reducción para llegar a 50, y en algunos casos tratar de llegar a 54 Gray, cuidado con la toxicidad intestinal, por la dosis en intestino, dosis en hepática, en hígado en algunos casos, a pasar, por ejemplo, a un tratamiento con SBRT, 5 fracciones, día por medio, entre 33, 35 fracciones, ¿ya? En algunos casos, que uno sigue teniendo cuidado con el duodeno, con yeyuno, con estómago, ¿ya? Pero somos capaces de entregar una dosis biológicamente mayor porque contamos con las herramientas en el posicionamiento y en la implementación para hacerlo. ¿Cuáles son las características principales de este tipo de técnicas? Primero, entonces, una irradiación conformal localizada. O sea, es como la máxima expresión de una buena colimación y conformación de dosis es lo que buscamos en estos casos. Por lo tanto, tienen que existir software, y esto es de la empresa o la solución que, digamos, de las que disponen para ello. Esto no es una marca en especial, que proponga la solución de planificación, de entrega del tratamiento, ¿ya? Y obviamente de una colimación de la radiación. Requiere una guía de imágenes, ¿ya? Guía de imágenes, y esto va a ser súper variable dependiendo de la técnica. En algunos casos, por ejemplo, en próstata, hay algunos software que su guía de imagen, aparte de las imágenes en base a Convincity, se ocupa el apoyo de ultrasonido, ¿ya? En algunos casos se ocupa la instalación de fiduciales, próstata, hepático, en la región abdominal en general. En otras áreas no se ocupa fiduciales, pero son imágenes con BIM-CT, con KB de alta resolución, que tiene una mejor correlación con partes blandas. Y estas son imágenes, no estoy hablando solo en la simulación, estoy hablando obviamente en lo que es el tratamiento, imágenes de verificación, tanto intrafracción como interfracción. El seguimiento de los movimientos, ¿ya? Y hay actualmente sistemas que permiten, ya sea desde una compresión abdominal, desde el uso de escáner en 4D, desde el seguimiento del tumor o seguimiento de ciertas referencias que sabemos que se mueven para un tratamiento dirigido, sincronización respiratoria, incluso tratamientos que pueden llegar a ser adaptativos para dar cuenta de esos cambios de movimiento y de forma, y todo esto básicamente para hacer que nuestro GTB sea muy similar o igual a nuestro CTB, y que el margen que yo voy a dar de PTB ya no sea ni de 7 milímetros, ni de 1 centímetro, ni de 8 milímetros, sino que estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros, como puede ser en el cerebro, o 3, 4 milímetros, 5 como mucho, como puede ser extracerebral. Y obviamente a un margen más pequeño, menos volumen que voy a estar irradiando de tejido sano. Y eso es uno de los principios fundamentales. Altas dosis y pocas sesiones ya lo había mencionado. Y esto en general, ya algunas experiencias en otro tipo de estructuras, pero en general la aplicación de esto se ha desarrollado en órganos que conocemos como de tipo paralelo, ¿ya? En los cuales sabemos que la dosis que vamos a poder entregar, vamos a poder dar alta dosis, pero es volumen dependiente. Entonces, yo puedo dar dosis altas, llegar a dosis máximas en hígado, en páncreas, renal, en un adenocarcinoma de pulmón, a modo de ejemplo, obviamente respetando ciertos márgenes de la dosis máxima y también respetando ciertos volúmenes. Por eso esto en general, también este tipo de técnica se desarrolla en etapas tempranas o en volúmenes tumorales en general pequeños o con un límite.
ya en algunos casos de 5 centímetros, pero depende mucho de la localización. Y es obviamente menos descrito en órganos de características seriales, donde el dar una dosis puntual alta se asocia a una mayor toxicidad. Por ejemplo, esófago, estómago, cabeza y cuello, no son sitios en los que nosotros desarrollemos, o que hay algunas cosas todavía, pero en los que esté más incorporada la técnica. Pero sí, como les mencionaba, en renal, en hígado, en páncreas, en algunos casos en cáncer de pulmón. ¿Cuál es el objetivo de la terapia local? ¿Ya? En todas estas acepciones, en algunos casos la cura, ya sea tratándolo en una enfermedad de etapa temprana o localizada, ¿ya? Como puede ser pulmón etapa temprana, como puede ser próstata, eh, como puede ser incluso, en ciertos casos, porque son cánceres que son agresivos, como puede ser en páncreas, pero también lo que uno llama una cura o un tratamiento ablativo en lo que es la enfermedad oligometastásica, o sea, la enfermedad que hay metástasis, pero pocas metástasis, y que se ha demostrado que el hacer este tipo de tratamientos, eliminando, ¿ya?, los focos de tumor oligometastásicos, prolonga la sobrevida y en algunos casos incluso alcanzar curación, ya sea por sí solo o asociado a tratamientos sistémicos. En algunos casos, retrasar el tratamiento sistémico. Paciente que tiene metástasis o pocas metástasis, haciendo un tratamiento local a estas metástasis, nos da un tiempo para esperar o para diferir o quizás ahorrarse, dicho de alguna forma, el hacer quimioterapia o el cambiar de una quimioterapia a otra o el empezar o no hormonoterapia, que sabemos que además son tratamientos en cuanto a costo mucho mayores que lo que es los tratamientos radiantes. Servir como puente entre tratamientos sistémicos, un poco lo que mencionaba anteriormente. Tengo una paciente con un cáncer de recto o colorectal que está con una quimioterapia paliativa X, ¿ya?, bien tolerada, está más o menos estable, y aparece una lesión puntual en hígado, que se considera que no es candidata a una resección quirúrgica, que es otro tratamiento local. ¿Qué es lo que el concepto un poco más clásico? Hay una metástasis, cambiamos de quimioterapia o cambiamos a otra droga, habitualmente con un mayor perfil de toxicidad, en general de mayor costo. Bueno, hacer tratamiento local a estas únicas lesiones puede quizás retrasar el inicio de este tipo de terapia. Un poco lo que se asocia con lo que sigue a continuación. Si una terapia es bien tolerada y tiene una falla muy local, no cambiarla, sino que hacer un tratamiento ablativo a estas células más radioresistentes, más resistentes al tratamiento sistémico, permitiendo que este tratamiento sistémico continúe. En algunos casos, efectos de modulación inmune, que vamos a ver posteriormente, y también como efecto de paliación de síntomas, ¿ya? Y ahí está todo el desarrollo en SBRT de hueso, ¿ya?, en vértebra o en lesiones óseas con ciertas características, poder ofrecer tratamientos para aliviar el dolor. Esto me imagino que lo va a mencionar Felipe, pero requerimientos de inmovilización, adquisición de imágenes, planificación y tratamiento ya que tienen que ser estrictos y bien protocolizados. Muchas veces se requiere instalación de fiduciales. Estas son fotos personales. Por ejemplo, un tratamiento en páncreas en el que incluso con un buen equipamiento o con una buena imagen de verificación, es una zona en la que no es tan clara muchas veces el objetivo y no tengo calcificaciones, no tengo alguna prótesis o algún subrogante para asegurarme que yo esté dando la radiación a donde yo lo delimité. Se instalan fiduciales de oro. Si se fijan acá en el escáner de simulación, se logra ver el fiducial, además obviamente de asegurar un buen posicionamiento, en este caso con compresor para dar cuenta de los movimientos del paciente internos.
Y después eso incluso permite, cuando el paciente está en la terapia, ya seguir viendo esos mismos marcadores. Además, si se fijan acá, por lo menos en este equipo, que no es muy buena la resolución, ¿ya? Este es con el Halcyon primer modelo, ¿ya? Que era con imágenes en MB. Se dan cuenta, la resolución en partes blandas no es especialmente buena, pero sí se logra ver los marcadores fiduciales y sí nos da mucha más tranquilidad de dónde vamos a estar otorgando el tratamiento, ¿ya? Y una sesión como esta, en ejecución, no es más allá de 10-15 minutos. O sea, no toma, con determinada planificación y equipos, no toma más tiempo que lo que ustedes puedan tomar con un tratamiento de una radioterapia de intensidad modulada o incluso con una radioterapia 3D, que muchas veces con giros de camilla y con entrar y salir del búnker termina tomando hasta incluso a veces más que este tiempo. Estos beneficios, voy más rápido para el paciente, por lo tanto, menos tiempo fuera del hogar, ahorro económico, mejora la experiencia del paciente, que es un concepto que cada vez se utiliza más, y beneficio para el sistema de salud por las razones que les había mencionado, cosas que a veces cuesta entender. Son tratamientos demostradamente costo efectivos, ya que en un caso en páncreas, sabiendo que la cirugía es el tratamiento de elección, pero muchas veces en estos casos en páncreas o en pulmón, cirugías que requieren cama de UCI, alto requerimiento técnico, riesgo de lo que va con la hospitalización, poder acceder a este tipo de tratamientos ambulatorios y con poco perfil de toxicidad, también para el paciente mejora la experiencia, y para el sistema de salud, cualquiera sea este, es más costo efectivo. Es una alta inversión inicial, obviamente, pero el beneficio uno lo ve posteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Lo que les mencionaba antes: tratamientos con intención primaria, curativa, pulmón, páncreas, próstata, renal, experiencias menores, pero también que han demostrado buenos resultados, ¿ya? Y en tratamientos de esta enfermedad metastásica, le ponemos el prefijo óligo, pocas metástasis, 1, 3, 5, también eso queda un poco dependiendo de los distintos consensos. En general se acepta hasta 5, pero en cerebro se describen tratamientos en 10 y 15 metástasis también, ¿ya? Va cambiando un poquito los conceptos en ese sentido. En esta enfermedad, como les mencionaba, ya sea cuando hay una metástasis única o 2, 3 metástasis al diagnóstico, o si un paciente hizo una enfermedad diseminada, múltiples metástasis, que respondió al tratamiento sistémico y quedaron algunas lesiones persistentes o que después aparecen algunas lesiones posteriores, poder atacar específicamente esas lesiones. Y aquí el avance de los métodos diagnósticos y de tapificación, obviamente el escáner, resonancia y el apoyo de la imagen de medicina nuclear, el PET-CT, con glucosa, con colina en su momento, PSMA, dependiendo del tipo de patología, ha permitido hacer que estos tratamientos ya sean con apoyo tanto imagenológico y también metabólico. Estos son ejemplos de pacientes tratados por mí. Este es un paciente con melanoma maligno que fue operado, que estaba con una oligorrecurrencia, era una sola lesión mediastínica captante en el PET, tratamiento 5 fracciones, entre 35 y 40 Gray, porque como estaba cerca de bronquios y corazón, una forma es ajustando la normalización de la dosis o haciendo distintos volúmenes, en este caso distintos volúmenes, a una zona más central, alejada de los órganos, 8 Gray, a la zona más periférica, 7 Gray por fracción, para en total completar las 5 fracciones día por medio, control con PET a los 7 meses, respuesta imagenológica y metabólica completa. Obviamente es importante el seguimiento a largo plazo, pero esto es para mostrarle. Paciente de 81 años con cáncer de colon, metástasis hepática única, ya con casi un año que había estado con quimioterapia, en el que presenta progresión de enfermedad, ¿ya? Y vemos que de las imágenes pretratamiento, esta es de la imagen de terapia, y después, a los 2 meses, estamos hablando, 2 meses de haber terminado el tratamiento, una reducción a 1/3 del volumen inicial.
paciente de 58 años con cáncer de pulmón etapa 2, en el que el paciente rechaza la opción de cirugía, ¿ya? Y vemos acá, lamentable, ay, se va a poder ver la presentación. Y uno ve como esta lesión, ¿ya? Grande, más de 5 centímetros, incluso algo adherida a lo que es pared, se reduce notablemente. Y para finalizar la parte de ejemplos, próstata, ¿ya? Y ahí es como pasamos de los tratamientos clásicos, 78 Gray, 76 Gray, en fracciones de 1,8 o 2 Gray, o sea, tratamientos que eran entre 39, 38 hasta 42 fracciones, o sea, 8 o 9 semanas, pasar a un hipofraccionamiento moderado de 28 fracciones, después a 20 fracciones, y actualmente, que es en muchos lugares ya es el estándar o es dentro de la oferta de tratamiento, pasar en tratamientos día por medio, 7,25 u 8 Gray. En algunos casos uno lo hace una vez a la semana, pero estamos hablando de 5 fracciones versus 39. ¿Ya? O sea, notable el cambio. ¿Y cómo se explica esta eficiencia clínica de la SBRT con los principios radiobiológicos clásicos? Y este esquema espero que, si no lo agrando, si fuera necesario, ¿ya? Pero esto es para mostrarles que el efecto clásico de la radioterapia, lo que todos aprendimos, y ustedes también obviamente, es que llegaba la radiación fraccionada, ahí después vamos a mostrar por qué, llevaba a la acumulación de radicales libres. La acumulación de estos radicales libres iba generando daño en el ADN. Si este daño era el doble de la cadena de ADN, íbamos a tener la muerte celular. Si no era daño doble de cadena, teníamos distintos escenarios, ya sea que hubiera una reparación celular, ¿ya? O sea, la reparación de este daño subletal, o en algunos casos llegar a disfunción y en algunos casos eventualmente carcinogénesis, pero quedémonos con la parte de la reparación de este daño, ¿ya? Y uno de los objetivos de hacer esta radioterapia fraccionada era para permitir la reparación, pero la reparación del tejido sano, más que del tejido tumoral, pero es algo que también ocurre inevitablemente, en distinta proporción, ¿ya? Y este es el efecto clásico de la radioterapia. Después vamos a ver algún gráfico que lo va a expresar mejor. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que se conoce como mecanismos indirectos? ¿Qué es lo que ofrece este tipo de técnica? Es una muerte indirecta que no va a ocurrir en tanto termina cada fracción o inmediatamente, ¿ya? Y de ahí en el tiempo, sino que empieza a aparecer posterior a la radiación. Y ahí tenemos dos tipos de efectos indirectos principales. Uno que son los efectos vasculares, el daño vascular, ¿ya? Que después voy a ahondar un poquito en eso, y lo otro es el efecto inmune. Por lo tanto, uno dice, ¿por qué si uno se va a las curvas, ¿ya?, del modelo lineal cuadrático, de la efectividad que debería tener el tratamiento con radioterapia, y no coincide lo que está en la curva con lo que se ve en el paciente? Es porque no estamos contando solamente con el efecto de clásico de muerte celular por eliminación y por destrucción de cadena doble de ADN, sino que estamos generando un daño vascular importante y estamos generando una estimulación inmune. Y que eso, que genera una destrucción celular y del microambiente celular, ¿ya? Y en algunos casos que es muy importante y lo vamos a mostrar posteriormente, lleva a estos efectos. Incluso con tratamientos de una fracción. Me estoy adelantando, pero cuando uno habla, bueno, pero el tratamiento tiene que ser fraccionado, porque va a permitir la reoxigenación, porque voy a permitir que el tejido sano se pueda reparar, ¿ya? Y los otros principios, bueno, pero una fracción, 15 Gray, 18 Gray, 21 Gray, que por ejemplo lo que se da en cerebro, y hay algunas propuestas también en pulmón o en metástasis pulmonares, logra efectos terapéuticos, ¿ya?
respuestas completas, y ya se me pierde entonces, ¿y dónde está la oxigenación y las células hipóxicas y todo el resto de los conceptos clásicos? Es porque existen estos efectos vasculares e inmunes. Si uno ve en un gramo de célula, ya, esto puede ser medio aburrido, pero en un gramo de célula se describen 10 elevado a 8, 10 elevado a 9 células. ¿Ya? Y que en los esquemas, con los modelos más clásicos de, digamos, ¿cómo se llama? De radiobiología, modelo lineal cuadrático, se asume que primero hay una muerte celular, un poco una caída más rápida, ¿ya? Más violenta, que es por la muerte de las células oxigenadas, y que después esto se va haciendo un poco más enlentecido por las células no oxigenadas y también por el efecto de la acumulación de daño subletal. Si uno se basa solamente en este ejemplo y que más o menos un 20% de las células de ese tumor son hipóxicas, tendríamos que pensar que para lograr una muerte completa del tumor, esa destrucción de ese gramo, ¿ya?, de tumor, tendríamos que alcanzar dosis de 80-90 Gray. Dice, pero ¿qué pasa en un tratamiento como el que les estoy mostrando, en la imagen que les estoy mostrando al lado, en el que estamos dando, por ejemplo, 48 Gray en 3 fracciones y que logramos quedar de ese tumor a este tumor? Claro, son dosis biológicamente mayores, estoy dando una mayor dosis, ¿ya? Pero esto también lo vemos, como les decía, en el ejemplo de la metástasis cerebral de 2 centímetros o de 1,5 centímetros, y que se le dan 15 Gray, 20 Gray, y también se logran buenas respuestas. Entonces, ¿por qué no estamos estimando bien el efecto de la terapia? ¿Y por qué un tratamiento que debería fallar no falla? Es porque esta muerte directa no es por sí sola lo que nos va a dar cuenta del efecto de la radiocirugía. Esto es otro ejemplo. Entonces, con este modelo que es de la muerte indirecta, vamos a ver que aquí con la letra A que está punteada, uno ve lo que da la curva, ¿ya?, de células oxigenadas o óxicas, ¿ya? Y uno ve en la curva B un poco el efecto más lento por las células hipóxicas, que sabemos que además son más radioresistentes. Aplicando, y esto es teórico, estudios in vitro y también algunas experiencias in vivo con líneas celulares en animales, que esta muerte celular indirecta, obviamente dependiendo de la dosis que se da, hace que el daño y que la proporción de células sobrevivientes sea muchísimo menor, ¿ya? Y eso es lo que no siempre el modelo lineal cuadrático, digamos, el esquema más clásico, va a poder dar cuenta de ello. Esto es controversial. Hay algunas postulaciones que dicen que sencillamente el modelo lineal cuadrático va a ser útil hasta dosis únicas de 5 hasta 8 Gray, y que sobre esa dosis pierde, en algunos casos sobreestima la acción del tratamiento y en algunos casos la subestima. Y hay otros postulados que dicen que directamente el modelo lineal cuadrático con alguna pequeña corrección igual se puede seguir utilizando, porque no consideran tan importante este efecto de la muerte indirecta. Pero lo que está más en consenso es que sí se considera este efecto de la muerte celular indirecta. ¿Y qué pasa con la R, ¿ya?, de la radiobiología? La reparación en un tratamiento fraccionado convencional, ¿ya?, disminuye la eficiencia de la radioterapia porque disminuye la radiosensibilidad del tumor, ¿ya? Claro, nos da tiempo a la reparación de tejido sano, pero en algún modo igual la reparación tumoral por la acumulación de estas, como les mencionaba, de las cadenas sin reparación. Ahora, ¿qué pasa con esta reparación y la
radiocirugía o la radioterapia ablativa. Por una parte, la radioterapia ablativa genera una muerte celular distinta, ¿ya? Un poco más rápida, da menos tiempo para esta reparación celular y aumenta el daño letal versus el subletal, ¿ya? O sea, tenemos que por un lado, claro, sería favorecedor, ¿ya? En cuanto a la eficiencia tumoral, porque estoy dando menos tiempo a la reparación tumoral, pero por otra parte también, incluso las células, tanto al haber menos daño subletal, también resulta un tratamiento que en teoría, todo esto es más teoría, sería más efectivo. Por otro lado, ¿qué pasa con la redistribución en el ciclo celular? La radioterapia no homofraccionada sabemos que aumenta la sensibilidad a la radiación, permitiendo el paso de células que estén en etapas menos sensibles del ciclo a etapas más sensibles y finalmente llegar a una muerte en la mitosis. La radiocirugía, esta alta dosis por fracción, primero genera un bloqueo en las etapas del ciclo celular, ¿ya? Como que lo congela, dicho, explicado de alguna forma. Por lo tanto, disminuye este rol de la redistribución. Uno podría pensar entonces, estoy perdiendo efecto, pero no es así. Porque va a ser capaz de eliminar tanto células sensibles como menos sensibles, ¿ya? No va a tener que esperar necesariamente a que esta muerte llegue en G2 y en mitosis, sino que va a producir una muerte celular más generalizada. Y también hay algunas células que más lento, logran pasar a una fase más sensible. Por lo tanto, tampoco el efecto de redistribución es una de las cosas principales que busca un tratamiento de radiocirugía. ¿Qué pasa con la oxigenación? La oxigenación en los tratamientos fraccionados aumenta la sensibilidad a la radioterapia porque sabemos que las células hipóxicas son menos sensibles. Al irse muriendo progresivamente las células oxigenadas, va a dar a que aumente la vascularización a las células menos oxigenadas y que por lo tanto, a medida que vayan pasando los fraccionamientos, se vayan haciendo más sensibles a esta muerte celular. Bueno, un tratamiento de 1, 3, 5 fracciones, una va a reducir el tiempo de oxigenación, pero por otra parte, al haber mayor muerte celular, reduce el consumo de oxígeno. Por otra parte, hay una persistencia de la hipoxia por daño vascular, pero también, y lo vamos a ver más adelante, genera una destrucción vascular y una destrucción tanto de células oxigenadas y también de células hipóxicas. Por lo tanto, el factor oxigenación tampoco nos queda tan resuelto. La repoblación disminuye la sensibilidad de la radioterapia en los tratamientos fraccionados. ¿Por qué? Porque al haber una depresión celular, los mecanismos compensatorios, va a estimular, ¿ya? La neoformación celular, esto en general 2-3 semanas después de un tratamiento fraccionamiento convencional. Bueno, ¿qué pasa con la radiocirugía? Al ser un tratamiento corto, voy a dar menos opción a esta repoblación, pero hay tratamientos con fraccionamientos que son día por medio, e incluso con radiocirugía que son una vez a la semana. Entonces, en esos casos, hay algo de posible efecto que puede existir en la repoblación. Lo mismo puede parecer con la reoxigenación. En conclusión, y esto es lo que la literatura ya ampliamente describe, las clásicas 4 R's de la radioterapia no suelen ser tan relevantes en este tipo de tratamientos, porque hay algunos factores que, uno de pensarlo, harían que fueran tratamientos más efectivos, pero hay otros factores, sobre todo asociados a lo corto de los tratamientos, que en teoría quitarían efecto terapéutico, pero sabemos que no es así. La quinta R, la radioresistencia, es uno de los factores en los que se ha asociado que este tipo de terapia, al sencillamente dar una dosis mayor, estoy, entre comillas, venciendo esta radioresistencia y haciendo que ciertas localizaciones que clásicamente no tratábamos o tratábamos poco
o con malos resultados con radioterapia normofraccionada, sí se puede ofrecer con esta técnica. Tenemos los dos conceptos que ya les había mencionado, este daño vascular, ¿ya? Los vasos sanguíneos tumorales no son lo mismo que un vaso sanguíneo de una célula sana, ¿ya? Células endoteliales irregulares, separadas entre sí, es un endotelio heterogéneo, con un tejido desorganizado. Vemos acá la fotografía de microscopía electrónica, un tejido endotelial normal y uno afectado, tumoral, y estos son más susceptibles y sensibles a la radiación. Y así se ve como a medida que voy aumentando la dosis única, como se ve en este gráfico, ¿ya? Disminuye el volumen vascular tumoral, y se ve también, se ha demostrado en ejemplos, como en grupos celulares de melanoma, dando 10 Gray en una dosis única, se reduce entre un 35 a 45% ya el tejido vascular funcional, o en cáncer de mama, que en 24 horas se reduce más de la mitad la perfusión tumoral con dosis alta. ¿Por qué se produce eso? Porque esta radiación en altas dosis altera la membrana extracelular, llega a la translocación de ASMasa, ácido esfingomielasa. Eso lleva a la hidrólisis, ¿ya? Y que gatilla por ceramidas. La acumulación de estas ceramidas va a llevar a una cascada de daño y finalmente a la apoptosis y a la destrucción vascular y a esta muerte indirecta. Y que esto no se genera con los mecanismos de radioterapia en dosis bajas. Este aumento, además de destrucción a nivel vascular, va a llevar a un aumento de la permeabilidad, extravasación de fluidos y macromoléculas y aumento de la presión intravascular, que a su vez también va a generar oclusión de pequeño vaso, y hay que pensar esto como un modo tridimensional. Un segmento de un vaso que quede ocluido va a generar la muerte de miles de células que dependen de estos vasos. Por lo tanto, una obstrucción, oclusión, asociado por esta destrucción directa, por la extravasación, por el daño endotelial y por la también activación inmune y de leucocitos que desencadena esto, va a llevar a una muerte celular mayor. Este es otro ejemplo. Diferencia de un tratamiento con bajas dosis a un tratamiento de alta dosis, que el tratamiento en alta dosis va a producir esta disrupción vascular por el daño endotelial del microambiente tumoral y finalmente este daño indirecto, ¿ya? Todo lo opuesto a que genera un tratamiento con dosis bajas, que va a ir lentamente destruyendo tumor, permitiendo la oxigenación a medida de que vaya pasando las fracciones. Esto hace un daño mucho más completo. Y por otra parte tenemos la activación de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque sabemos que los tumores tienen propiedades, y es una de las características cardinales de los tumores, de evadir la respuesta inmune, ¿ya? Por especiales bloqueadores de la respuesta inmune que permite que el tumor se adhiere muchas veces con ciertos compuestos, receptores, a las células presentadoras de antígenos, bloquean la presentación de antígenos y la activación de los linfocitos. En este caso, la destrucción celular extensa, ¿ya?, que produce estos tratamientos ablativos, va a llevar a la liberación de una gran cantidad de antígenos. Esta cantidad de antígenos asociados a este daño de célula tumoral va a lograr activar la respuesta inmune, activar la presentación antigénica, producir la migración de linfonodos, producir la presentación a los linfocitos T y generar un daño tumoral asociado. Todo esto piénsalo concomitante al daño vascular, ¿ya? Tenemos acá el tumor en el esquema, la irradiación, la muerte vascular, la
eliminación y aumentar la expresión de moléculas de adhesión, eliminación de antígenos, activación de células dendríticas, presentación a linfocitos T, y que estos van a generar un reconocimiento, y que esto además, si se asocia a lo que se conoce como inmunoterapia, ¿ya?, a bloqueadores de este bloqueo inmune, va a llevar a un rol sinérgico, ¿ya?, que es la asociación de estos tratamientos ablativos con inmunoterapia. Estoy un poquito pasado en el tiempo, así que lo voy a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Pero aquí vemos ejemplos como ciertas drogas de inmunoterapia, como el ipilimumab, se ha visto un uso potencial y demostrado en algunos casos con estas radioterapias ablativas, ¿ya? Lo mismo con anti-PD1 como el pembrolizumab, el nivolumab o el durvalumab. Esto con harta y creciente evidencia que lo respalda. Y para finalizar, una charla de este tipo no puede quedar sin mencionar que lo que se entiende como el efecto Abscopal. Abscopal lo vamos a entender en su origen como el concepto de fuera del objetivo, y va desencadenado por la observación clínica de respuestas parciales o completas en lesiones que no fueron irradiadas. O sea, lo clásico es que uno hace radiación a un sitio y si éste responde, uno vea una regresión, disminución o desaparición de esa lesión. Y que fue visto inicialmente de forma experimental y en algunos casos con series que no logra ser un estándar, pero ya haciendo evidencia creciente, que bajo ciertas condiciones, ciertos tipos de tumores, probablemente tumores que son considerados más inmunogénicos, ¿ya?, por ejemplo, los melanoma, irradiando una lesión, y además en algunos casos asociado a estas terapias de inmunoterapia, se ha visto una mayor respuesta y desaparición de otras lesiones que no fueron irradiadas. Entonces está este concepto de usar la radiación como vacuna, ¿ya?, haciendo este ejercicio o este acto de irradiar una lesión, aprovecharse de la respuesta inmune que va a gatillar esta liberación de antígenos y esperar esta respuesta tumoral. Ahora, esto no es considerado algo estándar, hay evidencia, poquitos casos, ¿ya?, pero que ha sido creciente, y como no es algo que podamos considerar como predecible, que siempre va a ocurrir o que siempre va a ocurrir en una línea celular, es más bien algo que se espera, que se ocurre perfecto, pero que el principio actual no es hacer radiocirugía o radioterapia a una lesión y esperar la respuesta al resto, ¿ya?, eso solo bajo protocolos de estudio, sino que el concepto y que mantenemos es que si vamos a hacer radiocirugía o tratamiento ablativo, es hacerlo a todas las lesiones, ¿ya? Pero es algo que se habla mucho, el efecto Abscopal, algunas veces se sobreestima su rol, pero hay mucho desarrollo al respecto, y esto solo da cuenta de que el efecto ablativo que se produce con este tipo de técnica incluso pueda llegar a superar solamente a nuestro volumen de tratamiento y nos abre un campo de desarrollo y de estudio importante, ¿ya? Por lo tanto, como les decía anteriormente, cuando uno va a explicar los efectos de la radiocirugía, no nos podemos circunscribir solo al clásico modelo lineal cuadrático, al quiebre de la doble cadena de ADN, ni tampoco a la diferencia de muerte entre células oxigenadas y no oxigenadas, sino que se tiene que considerar tanto el efecto vascular como el efecto inmune. Eso, me extendí un poco en la presentación, muchas gracias. Y yo no sé si va a dar un tiempo para preguntas, yo creo que va a tener que continuar Felipe. No sé si hay alguna pregunta, pero... Y así terminamos el webinar. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Si todo bien? Si no, continuamos. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces.
Les paso el aviso primero, ¿ya? Que el 29, este es el hoy día, y luego el 27 de julio vamos a ver, a hablar sobre cáncer de mama, y vamos a tener 3 expositores. Alan Martínez de la Clínica Alemana, hay un tecnólogo de Hospital Regional de Valdivia que me están por confirmar, que nos va a mostrar su técnica de mama completa, con Enanción, y en tomoterapia Oscar Moreno de la Fundación López Pérez. Entonces, ahí lo interesante es que ustedes puedan ver las distintas modalidades y vean acerca de los requerimientos técnicos que se requieren en cada una del tipo de técnicas. ¿Ya? Pucha, me hizo sentir mal el doctor Letelier, porque resulta que me pone que el año 97 se hizo la primera radiocirugía y yo estoy el 96 a trabajar. Entonces, me pasa lo siguiente, que a pesar de que entramos en el 96, ese año ya estábamos haciendo, tratábamos de hacer cosas conformacionales con bloques de CROEN. Era bien artesanal, pero algo le dábamos de hacer. Pero bueno, ya. Ya, me voy a tratar de no extender demasiado. Por lo mismo hay cosas que ya el doctor ha hablado. Estereotaxia habla básicamente en 3 coordenadas, en 3 dimensiones. Cuando hablan de estéreo, uno dice sonido envolvente, sonido estéreo, que en el fondo nos va a llegar de 3 dimensiones, X y Z. ¿Ya? Ahora, en radioterapia, el concepto es tratar de hacer el menor daño posible, así, tratando de hacer, por ejemplo, porque Lexel primero, él era cirujano, neurocirujano, y trataba de hacer todo el sistema que hizo de estereotáxico, fue para poder acceder a lesiones pequeñas, ¿ya? De manera precisa. ¿Ya? Y luego hacer biopsia, inyectar, estimular, y eso de manera tridimensional. Lexel, cuando después en el fondo, el éxito que tuvo con esta técnica estereotáxica, se le ocurrió el asunto del Gamma Knife. El Gamma Knife son 201 fuentes que están enfocadas en un solo punto. No sé si se alcanza a ver la pelota esta que está acá al lado. En el fondo tenemos la esfera estereotáxica, y son estas 201 fuentes que están enfocadas a un solo punto. Entonces, si nosotros pensamos, el asunto es que aquí al centro, la isodosis que se va a formar es una esfera perfecta, que en la medida que si nosotros vamos a querer abarcar más volumen, vamos a tener que en profundo disminuir la isodosis de prescripción. O sea, en vez de trabajar, como decirlo, al 95%, como lo hacemos en radioterapia 3D, tendríamos que empezar a prescribir al 80, al 70%, ¿ya? Para poder abarcar un mayor volumen, y eso implicaría que en la zona del isocentro tendríamos fácilmente un 30 o un 40%. Entonces, ese es uno de los conceptos que en ese entonces comenzó a rondar de la alta dosis, y se empezó a utilizar no solamente para tumores, sino también para malformaciones arteriovenosas, que se llama neurinoma del acústico, síndrome y así, otras técnicas más. Entonces, es por esa la razón que conllevaba a este asunto de la alta dosis. ¿Ya? Entonces, bueno, radiocirugía estereotáxica, ya el doctor Lenner habló de la alta dosis, ¿ya? Dando en un tiempo muy acotado, una fracción. Ahora, como él también Hernán también comentaba que fíjense que estamos hablando del año 60. Desde ese año los equipos de cobalto también podían hacer arcoterapia. Y de hecho hay técnicas descritas de arcoterapia para todo lo que era el tratamiento de hipófisis. Un tumor de hipófisis se hacía con un barrido de un arco en 360 grados con un equipo de cobalto. Pero el problema era la incertidumbre que realmente estuviéramos bien posicionados
para poder hacer bien ese barrido, porque bastaba que se desplazara un poco hacia craneal, hacia caudal, y pasábamos el nervio óptico, nos empezamos a dañar posiblemente todos los órganos que están en la circundancia. Entonces, fíjense, eso es el año 60, ¿ya? Pero, y la técnica isocéntrica, luego de pasar con el equipo de cobalto, también pasó a los aceleradores y seguíamos tratando, pero el punto era saber a dónde estábamos apuntando, cuál era nuestro blanco. Entonces, cuando llegó el escáner, pucha, ya pudimos empezar a mirar a qué profundidad podemos estar apuntando, empezamos a tratar de manejar computacionalmente, a recrear estos volúmenes, a recrear cómo se van a mover las isodosis, ¿ya? Entonces, miren, aquí les hice un cuadrito rápido, ¿ya? Acerca de la diferencia entre la radioterapia intracraneal con la extracraneal, ¿ya? En la intracraneal, en general, son lesiones pequeñas, son menores de 3 centímetros. En la SBRT son fuera del cráneo, mayores de 3 centímetros. Márgenes de seguridad, en general, en la intracraneal solamente se apunta al GTD, ¿ya? Porque como tienen un sistema de fijación mucho más rígido, la idea es que con este sistema la precisión que hay es milimétrica. Hay un grado de libertad no mayor de menos de 1 milímetro. Entonces, aquí, en el caso de la SBRT, el volumen de tratamiento ya es un poco mayor al GTB, ¿ya? Fracciones son 1, aquí en la SBRT son mayores o iguales a 3. En el caso de un marco estereotáxico rígido, ¿ya? Es por eso la precisión. Aquí se puede utilizar una máscara estereotáxica o también se puede utilizar un molde corporal. La dosis en general de SRS son única, 15 Gray. Aquí, como decía el doctor Hernán, van de 6 Gray hasta 17 Gray por fracción, dependiendo de sea la zona, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que son altas dosis en SBRT. Vamos a avanzar un poco. Ahora, ¿qué pasa con lo que es 3D y SBRT? O sea, ya ahí las dosis estamos viendo que si bien es cierto, las dosis por fracción son mucho más agotadas, son menos, ¿ya? El margen, cuando estamos trabajando con 3D y MRT, son centímetros, en la SBRT son milímetros, y son prácticamente bastante similar, disculpen, en cuanto a la metodología, al flujo de trabajo que se utiliza para 3D y MRT, la SBRT. Lo que más diferencia es tratar de tener sí o sí un sistema de guía de imágenes, ¿ya? Cuando uno hace el tratamiento 3D o MRT, los márgenes son un poquito más grandes, por lo tanto, uno puede tomar una imagen, una tendencia de 3 días, y después, en los días siguientes, aplicar una corrección, ¿ya? En el CBRT no, es importante tener una guía de imagen e idealmente tratar de tener un control redundante, idealmente durante la sesión de tratamiento. Aquí hay que tener un control respiratorio, idealmente para todo lo que es pulmón, hígado. Por lo mismo, hay que... una de las cosas que tiene que en el fondo más incertidumbre da, es sobre todo, es en el fondo el marcaje de los volúmenes. Es algo que también es fundamental. Y es por eso que las múltiples modalidades de imágenes, de TAC, resonancia, PET, son súper importantes para que el médico pueda definir bien, con la mayor precisión posible, la zona que hay que tratar, ¿ya? Ahora, eventualmente, si es que llegan a ver 1 milímetro, 2 milímetros que se están yendo
escapando del volumen. Acuérdense que la dosis es muy alta. Estamos hablando de 10, 12 Gray o a veces más, ¿ya? Por lo tanto, el gradiente que hay alrededor de ese volumen es bastante alto y por lo tanto igual le va a llegar una dosis suficiente como para poder producir esto que es la ablación. Por lo general, en SBRT, la mayor cantidad de casos son en pulmón, hígado y las columnas, ¿ya? Paliativos de columna. Entonces, en cuanto al pulmón y el hígado, muchos los tamaños son 5 o 7 centímetros. Esto es muy dependiente de la función pulmonar y del volumen de hígado normal que esté implicado dentro del tratamiento. Y esos son los factores limitantes de por qué a veces hay pacientes que no se pueden tratar, porque eventualmente el volumen pulmonar afectado por una dosis limitante va a ser muy grande, entonces vamos a producir un mayor daño al paciente. En general, los pacientes que van a SBRT de pulmón son pacientes que son lábiles, que no pueden ir a una cirugía, ¿ya? Por lo tanto, ellos sí o sí se benefician de una SBRT. En el caso del hígado, el hígado, como también es un órgano en paralelo, también, dependiendo de cuánto dañemos, es en el fondo es la funcionalidad que puede mantener el hígado. Pero el hígado, ojo, es un órgano que también que hay que tener mucho cuidado, que los médicos les tienen bastante respeto en cuanto al manejo de los pacientes. Yo les quería mostrar, por ejemplo, en FALP tenemos un protocolo de SBRT en próstata, que son, miren, tratan con 46 Gray en 23 fracciones la próstata más los ganglios regionales, los ganglios linfáticos. Y después, como sobreimpresión, como un boost, le dan 3 fracciones, 21 Gray en 3 fracciones. 7 Gray por fracción solamente a la próstata. Entonces, se fijan, es otra opción de tratamiento que se puede usar en lo que es la SBRT, ¿ya? También lo decía el doctor Hernán, que todos los tumores que estén cercanos a los bronquios, tráquea, esófago, pared gástrica, vasos sanguíneos, médula espinal, hay que tener mucha precaución al intentar tratar estas zonas, ¿ya? Si no existe una separación suficiente como para poder permitir hacer un gradiente de dosis para no dañar ese órgano, es preferible no hacerlo, ¿ya? Porque en el fondo vamos a sacar el tumor y vamos a dejar un hoyito y ahí no vamos a ser famosos. Entonces, en cuanto a las imágenes, nosotros tratamos de ver, cuando simulamos a un paciente, lo que tratamos de hacer es tratar de demostrar, o sea, tratar de obtener cómo va a estar nuestro paciente en el momento que se va a hacer el tratamiento. Si se va a respirar, si va a tener los movimientos peristálticos, el lleno de la vesícula, qué sé yo, el recto. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Porque, y dependiendo de cuánto dure mi tratamiento, son los cuidados que en el fondo son los cuidados que tengo que tener como para poder estimar si esos movimientos van a hacer que el paciente que tenga una falla porque el volumen blanco se salga de la zona de irradiación, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de poder recrear en lo más fiel posible lo que es la posición y el comportamiento del paciente. Entonces, por lo mismo, cuando hacemos una simulación de tratamiento para estas clases de tratamiento, hay que tratar de alinear a todo el equipo para saber hacia dónde tenemos que apuntar los tiros para poder llegar a un buen resultado. El TAC es nuestro gold estándar hoy en día. Para los tumores pulmonares, el TAC es fantástico, se ve súper bien.
Pero en este caso, como tenemos el movimiento respiratorio, es súper importante poder recrear cómo se mueve este tumor en el momento que se está haciendo, el paciente está respirando, porque nuestro tratamiento eventualmente dura alrededor de 2, 3 minutos, 4 minutos, dependiendo sea la tecnología, o sea, el equipo, o a veces puede llegar hasta durar fácilmente 1 hora, o también puede durar 20, 15, 20 minutos o 1 hora, dependiendo de la clase de equipo que uno esté tratando. ¿Ya? Por eso es importante poder recrear esto, cosa que estos volúmenes blancos, poder ver el margen de movimiento y poder recrear así un volumen, el famoso ITV, el volumen de tratamiento interno, ¿ya? Que uniría el CTV en todas las fases respiratorias para poder determinar cuál va a ser el tipo el volumen final al cual vamos a tratar, ¿ya? En el caso del hígado es súper importante para poder también tener una buena delimitación del volumen, un trifásico, ¿ya? Hacer una inyección en una fase arterial, una fase venosa y en una fase portal, ¿ya? Ayuda bastante bien a delimitar el volumen en el hígado, ¿ya? Ahí, en estos casos, es muy útil lo que es tener un TAC 4D. Que lo que es básicamente el TAC 4D es un TAC básicamente lento, que tiene un software que es capaz de recrear series de imágenes en distintas fases del ciclo respiratorio, ¿ya? Eso es lo que hace un TAC 4D, ¿ya? Entonces, en vez de decirle, tome aire, aguante, sencillamente uno le dice al paciente, ¿sabe? Respire, trate de respirar en forma normal, en un ritmo relativamente sin acelerarse, ¿ya? Y así, haciendo este TAC, entre comillas, lento, es capaz de poder entregarnos esta información y tener algo que, entre comillas, va a ser más fisiológico. Porque cuando uno está haciendo un TAC y le dice, tome aire, aguante, el paciente va a tomar una cantidad X de aire, pero nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo como si estuviéramos en la situación de tratamiento, ¿ya? La resonancia, volviendo al tema, la resonancia, el gold estándar lo que es en cerebro, ¿ya? Edema, ver el GTV, el edema, ¿ya? En próstata está siendo muy utilizado, sobre todo para la ubicación de los nódulos, en el hígado también, ¿ya? Y también en el caso de las lesiones óseas, ¿ya? El PET, básicamente el aporte que nos entrega es sencillamente ver la actividad tumoral que está teniendo en el caso de las metástasis. Poder decir, pero para lo que es la marcación en sí, la marcación en sí, sencillamente esto se hace con un TAC o con una resonancia. El PET solamente nos dice, mira, aquí está, ¿ya? Aquí está la zona que hay que tratar, pero con el TAC o una resonancia es lo que se delimita para poder hacer el volumen tumoral, ¿ya? Bueno, recomendaciones, el paciente en la posición del tratamiento, el TAC idealmente tiene que cubrir todo el volumen blanco y todos los órganos de riesgo para tener la mayor información geométrica y dosimétrica. En general, siempre el TAC de simulación, por lo menos, tiene que hacerse unos 5 a 10 centímetros por arriba y por abajo de la zona a tratar, ¿ya? Siempre, como decimos, es mejor hacer de más, tirar más cortes, hacer un TAC mucho más largo,
que hacer un TAC más corto y que eventualmente esto quede cortado y tienen que hacerlo de nuevo, ¿ya? Ahora, eso es para los tratamientos que eventualmente se puedan, son de tipo coplanares en un solo eje. Para los no coplanares, en el cual hay giros de camilla involucrados, haces que van a entrar, por ejemplo, cráneo caudal, caudo craneal, medio lateralizado, con estos giros de camilla, es importante que el TAC sea mucho más largo, ¿ya? Que trate de abarcar, por ejemplo, el caso de los brazos completamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que eventualmente nos puede avisar que eventualmente por la colocación de un as, esto pueda chocar, tener una limitación técnica de chocar el gantry con el paciente y por ende ese as no se va a poder hacer. Entonces, para esos casos es importante tener un TAC como bien grande, ¿ya? Bueno, esos son las incertidumbres: respiración, función cardíaca, llena de vaciado de los órganos, ¿ya? Fíjense que aquí, en el caso del tórax, esta gráfica nos muestra que en general todos los tumores que se encuentran hacia la zona apical de los pulmones tienen un rango de movimiento bastante más acotado que todos los que están hacia las bases pulmonares, ¿ya? De hecho, cuando la gran mayoría, cuando nosotros si teníamos en la clínica, trabajaba en la clínica alemana, teníamos un simulador de tratamiento, lo primero que hacíamos era mirábamos en la fluoroscopía las bases pulmonares, ¿ya? Y si el rango de movimiento era mayor a 2 centímetros, al paciente de plano le comprimíamos, le aplicábamos una compresión abdominal para limitar el movimiento respiratorio, ¿ya? Entonces, eso era un poco y así, todos los tumores que están más cercanos a la base, el rango de incursión va a ser mucho menor. Esa es una de las gracias de por qué, de tratar de adelantarse un poco a esto para saber qué pacientes se tienen que comprimir de los que no se tienen que comprimir, ¿ya? Por eso, no sé, al menos una de mis críticas es que siempre cuando mandan al paciente al TAC de simulación de un SBRT, jamás te dicen dónde está el tumor, ¿ya? Entonces uno tiene que hacerle un barrido para saber a qué altura se encuentra, y ya uno pierde la opción de poder tomar una decisión de decir, mira, ¿sabes qué? Esto podríamos comprimirlo para disminuir el movimiento, o valdrá la pena o no valdrá la pena. Entonces son decisiones que en el momento que se hace la simulación te pueden ayudar bastante para el tratamiento. Las distintas técnicas, ¿ya? Cuando tenemos un TAC 4D, podemos tener el volumen blanco en las 3 fases respiratorias. Y una vez que lo tenemos en las 3 fases respiratorias, lo englobamos y esto nos da nuestro ITB. Y a eso le damos un pequeño margen. Esto es el tratamiento de respiración libre, el que es el más habitual, ¿ya? Luego está el que es el gatillado, que en el fondo cuando uno define una zona que va a tratar, y cuando el tumor llega a la zona, ahí recién se dispara el equipo, ¿ya? Y está el famoso tracking, ¿ya? En que el equipo va siguiendo el volumen blanco con el movimiento respiratorio. La diferencia, claro, en teoría, el paciente con esto vamos a irradiar mucho menos volumen de tejido sano, ¿ya? Con el gatillado y el tracking. Pero eso hace que estas otras 2 técnicas aumenten bastante lo que es el tiempo de la terapia, ¿ya?
un tratamiento con tracking fácilmente en un CyberKnife que hace un tracking en tiempo real, dependiendo de cómo respira el paciente, te puede demorar desde 20 hasta 30 minutos. Mientras que haciendo esta otra técnica, el tratamiento puedes hacerlo, si es un equipo de BIMAT, en un BIMAT sin triple F, ya te puedes demorar 3-4 minutos versus 15 a 30, o sea, no hay por dónde. Uno podría decir, no, pero es que en el fondo es mucho más preciso. Sí, pero en el fondo, si tenemos a un paciente que está acostado 15, 20 minutos o hasta 30 minutos, la probabilidad de que todo esto vaya cambiando es bastante alta, ¿ya? Por mucho que uno tenga que poner el fuse, sobre todo que para el CyberKnife, si uno no tiene puesto unos fiduciales, el CyberKnife hace el seguimiento con imágenes planares, ¿ya? Y si es que no ve el tumor en una de las imágenes planares, lo que hay que hacer es ir aumentando el margen hacia el lado en que no se ve. Por lo tanto, si yo no veo, yo puedo tratar un tumor, una metástasis pulmonar, sin las, o sea, solamente con sin ver demasiado, pero eso implicaría que yo sí o sí voy a tener que aumentar los márgenes de tratamiento. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía. Este es un sistema de compresión, ¿ya? Y este es un sistema que uno lo puede, se adosa a la mesa, ¿ya? Este es como un plato, ¿ya? Que se pone en la zona aquí intercostal y se empieza a apretar como con un tornillo. Lo que hace es disminuir la incursión respiratoria. Y esto es lo que yo les decía del TAC 4D. Uno tiene la curva respiratoria, el TAC es súper lento, es bien acotado, ¿ya? Uno no puede hacer un TAC 4D completo, sino porque en el fondo el tiempo de adquisición es alrededor de 2 o 3 minutos, ¿ya? En el cual esto se va moviendo de manera muy lenta. Y ahí uno puede decirle, ¿sabes qué? Mira, reconstrúyeme acá, reconstrúyeme acá, reconstrúyeme acá. Entonces, en base a eso, él va reformateando en cada parte de la curva respiratoria un set de imágenes, ¿ya? Entonces, ¿y con qué se trabaja al final? Uno trabaja con imágenes que se crean en el 20% de la fase expiratoria, en el 80% de la fase inspiratoria, y también un promedio de la fase entre un 70 y un 30%. Y esto, fíjense ustedes que no sé si el BIP 70-30, a ver, no lo confundan, este MIP, la gente que ha trabajado en escáner dicen, un MIP, y dice es Maximum Tensing Pixel. No, este MIP se refiere a Maximum Incursion Projection, la máxima proyección de la incursión. Entonces, esta imagen de MIP lo que hace es tener como una especie de imagen borrosa de todo el movimiento que tiene la lesión tumoral, ¿ya? En el ciclo respiratorio, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado con todos estos artefactos que se pueden porque el ataque es muy lenta, ¿ya? Por lo mismo, hay que decirle al paciente que si no puede cooperar, qué sé yo, ver que no tenga implantes metálicos, y también en el caso del planificador, ver que el planificador tenga dentro de la curva de densidad electrónica relativa los elementos, la densidad de un elemento denso, como ya sea el titanio. Tiene que estar incluido dentro de la tabla para ver si que también lo puede tomar en consideración, ¿ya? En cuanto a la planificación,
el volumen es súper limitado al GTB. Se aceptan puntos calientes, fíjense, de 130 hasta un 140%, pero siempre y cuando estos estén dentro de lo que es el GTB, ¿ya? O sea, obviamente, si me salgo con 140, 130, en el fondo voy a producir una heterogénea considerable, ¿ya? Entonces, y esta tiene que tratar de caer lo más rápido posible en la gradiente alrededor del volumen a tratar. Se usan por lo general, fíjense, los mismos conceptos del ICRU 50 y ICRU 62, ¿ya? Lo que único que que en el fondo va a cambiar, va a ser la limitación del volumen a tratar, de las dosis, ¿ya? Hay veces que en el fondo el médico dice, mira, acá está la lesión, aquí yo quiero, por poner un ejemplo, decir, ya mira, acá yo quiero 36 Gray, acá yo quiero, por ejemplo, aquí que no hay tumor, quiero 20, qué sé yo, y aquí que la médula no le llegue más de tanto, ¿ya? Pero en cuanto a los conceptos, siguen siendo básicamente los mismos del ICRU 50 y 62. En cuanto a cómo poner los ACE, por lo general, ustedes me dirán, es que hoy en día la SBRT solamente se hace con BIMAT, se hace con Rapid Arc, ¿ya? Yo les contaré que partí haciendo SBRT con campos fijos. Cuando Timmerman partió haciendo el año 97 sus primeras SBRT, nosotros el año 2004 llegó el primer Synergy aquí a Latinoamérica, que fue a la clínica alemana, y por eso nos pegamos el salto y dijimos, mira, como somos choros y ahora sabemos dónde estamos apuntando, vamos a hacer una SBRT con campos fijos, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de hacer una SBRT de este estilo es el tiempo que te demoras. Básicamente, la entrega del tratamiento, al final, una SBRT con esta característica, te demoras básicamente sobre 10-12 minutos. ¿Por qué? Porque en cada as que estás entregando, luego tienes que girar el gantry, girar la camilla, porque en el fondo, entre más entradas tenga, eso va a hacer que menos dosis hacia la periferia va a haber. Voy a poder concentrar más la dosis en el PTB y haciendo que la gradiente baje lo más rápidamente posible. Entonces, si yo hago esto, ya tengo que tener lo clásico en cuanto a la selección de las geometrías. Pucha, nunca entrar con un haz de radiación por donde está un órgano de riesgo. Siempre tratar de hacerle el quite, ¿ya? Siempre elegir las trayectorias que estén más cortas hacia el volumen blanco, ¿ya? Si mi volumen blanco está acá, no voy a meterme por el lado contrario, ¿ya? Porque si uno se ingresa por el lado contrario, más dosis le va a entregar por este lado. O sea, tú puedes poner un haz por aquí, pero con una contribución mucho menor, pero al final es importante que tú evalúes cuál va a ser realmente el efecto, si este haz te va a convenir o no, ¿ya? Y acuérdense, entre mayor el número de haces, hace que haya una mejor conformación en cuanto al PTB, ¿ya? Fíjense aquí, en cuanto al giro del gantry, ¿ya? Cuando con BIMAT se puede trabajar haciendo giros de 360 grados, ¿ya? Pero eso implica que eventualmente podamos tener alguna colisión que esté por ahí alrededor. También lo que se puede hacer también, fíjense, la misma conformación se puede hacer con semigiros, ¿ya? No hacerlo con 360, sino que con 220 grados, ¿ya? Uno puede tener también una buena concentración de la dosis con una alta gradiente alrededor. Para los que no les queda claro,
Siempre les muestro esto en el sentido de la distribución de las dosis. Miren, se ven aquí, este primero, hay un solo haz puesto, ¿ya? Y aquí hay un volumen que está dibujado. Si nosotros le damos acá un gray, ¿ya? Aquí en la entrada, fácilmente tenemos, acá tenemos 50%, ¿ya? Por lo tanto, aquí, esta es la isodosis del 100%, por lo tanto, aquí tengo un 50% más. Si yo doy un gray acá, acá voy a tener 1,5 gray en la entrada. Si lo que hacemos es entregar un gray por, dividir este gray por AP y por PA, ¿ya? Eso va a pasar que en el fondo aquí voy a tener un gray, pero aquí la dosis va a disminuir a un 25%, ¿ya? Entonces, en la medida que yo voy ingresándole más haces, la dosis en los puntos de entrada, fíjense, ¿ya? Va a ir cada vez más disminuyendo, ¿ya? Y puedo concentrar mucho mejor la dosis en el centro. Y la dosis hacia afuera va a ir disminuyendo. Eso con campos, miren, opuestos paralelos, ¿ya? Ahora, si uno quisiera disminuir más todavía la dosis hacia la periferia, uno puede usar campos no enfrentados, ¿ya? Por ejemplo, tres haces, miren, uno posterior y dos oblicuos, ¿ya? Fíjense que ya podemos conformar bien el volumen. Aquí miren, 5 haces, ¿ya? Aquí uno por acá, cuatro oblicuos, uno posterior, ¿ya? También tenemos ¿por qué? Aquí miren, 7 haces, 9 haces. Perdón, voy a volver para atrás. 7 haces, 9 haces. ¿Cómo saber cómo hacer esto? Fácil. Dividan 360 en un número impar, ¿ya? Y así van a poder saber el incremento que tienen que ir variando para poder poner los haces de tratamiento. Y fíjense la diferencia. Aquí tenemos un arreglo de haces que en fondo son no opuestos versus este otro que son opuestos. Igual acá, si ustedes se fijan, la dosis, hay zonas que se van a calentar por contribución de la entrada y la salida de los haces que están opuestos. ¿Ya? Ahora miren, este es una arcoterapia simple. ¿Ya? O sea, en el fondo, pongo el campo, va a girar completo, alrededor del grande. ¿Ya? Este es un arco conformacional dinámico. Es la misma arcoterapia, ¿ya? Que va a girar alrededor del paciente, pero va a ir conformando las mandíbulas al PTB. ¿Ya? Esto es un arco conformacional dinámico. Y luego, miren, estos son arcos no coplanares, lo que habitualmente se ocupan en radioterapia estereotáxica. Se hacen arcos que son no mayores de 100 grados en cuanto al giro, en este sentido, ese otro, y se hacen varios arcos, miren. Puede ser uno en este sentido, acá, aquí, con un cierto espaciamiento. Y miren lo que se puede conformar y la caída de la dosis que está alrededor. Yo me quiero tomar, no quiero dejar de pasar la oportunidad. No sé si me estoy demorando demasiado. Uy, ya me pasé, pero estoy pasado, pero total. ¿No se te escucha, Felipe? Activa tu micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Y en delante no se escuchaba? No, solo lo último.
Ah, No sé. ya, No, no, no. ya. Esto es lo que yo les comentaba, que son los arcos conformacionales dinámicos, ¿ya? Que también es una opción, ¿ya? Y yo les voy a mostrar por qué. ¿Mm? El arco conformacional dinámico, porque es una manera de, cuando son volúmenes que son relativamente regulares, ¿ya? Y no tienes muchos órganos de riesgo en la cercanía, ayudan a poder hacer una buena conformación, a entregar una dosis, a tener acotada con una alta gradiente, ¿ya? Y disminuyen bastante el tiempo y van a también van a también a disminuir el efecto interplay. ¿Qué es lo que es el efecto interplay? Fíjense, miren, esta es mi zona que estoy tratando y el volumen blanco que se está moviendo dentro de la zona que estoy tratando. El efecto interplay es que dentro del volumen, cuando uno está haciendo el VMAT, de repente se van metiendo láminas que por efecto de la modulación se meten estas láminas a la zona del campo y en determinado momento que se está moviendo el volumen tumoral, van a haber momentos en que el volumen no va a recibir dosis de radiación. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo importante? Idealmente es que el volumen, todo el tiempo que uno esté irradiando, reciba la dosis, ¿ya? Y eso es lo que uno trata de evitar cuando uno hace el tratamiento con BIMAT. Nosotros hemos visto, fíjense, que fíjense, este es un efecto de un tratamiento, el BIMAT View, fíjense que en el fondo, en la medida que va girando el gantry, va a ir haciendo va haciendo las conformaciones, ¿ya? Aquí tiene un incremento del gantry bastante pequeña, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es con un incremento pequeño. Fíjense cómo cuando uno usa un incremento más grande, fíjense que cómo estas láminas se van a ir metiendo adentro del volumen de tratamiento, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos el incremento que se maneja aquí, en las descripciones del arco, en el caso del BIMAT. ¿Mm? Entonces, con eso podemos disminuir, en el fondo, que metan menos segmentos dentro de la zona de tratamiento. El incremento es esto, o sea, cuánto yo le voy a decir al programa, eh, cada cuántos grados él va a ir haciendo la modulación. Habitualmente, si yo le digo, la modulación la va haciendo desde izquierda a derecha, y cuando llega aquí, luego va de derecha a izquierda, ¿ya? Luego, nuevamente, entonces, esto es como un vaivén, en que va, cuando pasa un arco, después va hacia el otro lado, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno trata, ¿ya? Esto me lo voy a saltar para no latearlo, ¿ya? Pero es como en el fondo las funciones de dosis que uno puede manejar en el BIMAT, ¿ya? La idea es, en el fondo, tratar de apretar lo más que se pueda eh, con las funciones, la isodosis al paciente, ¿ya? Y hay veces que, por ejemplo, el programa aquí te va a decir, mira, sabes que está saltando, que en el fondo esto no le cuesta hacerlo, pero lo importante es lograr esto, una buena, que la isodosis del 50%, que la dosis caiga eh, al 50%, no pase más allá de los 2 centímetros, ¿ya? En este caso es la isodosis, la azul es la isodosis del 50% de la dosis prescrita, ¿ya? Aquí tenemos un axial, un corte coronal, se fijan que está bastante bien acotado, ¿ya? En el caso del cáncer de los tratamientos de hígado, y también algunas lesiones, entre comillas, que están cercanos al tórax, se puede usar esta tabla para poder evaluar
lo que se llama el spillage. O sea, en el fondo es como, entre comillas, como de manera coloquial, es como cómo se chorrea la dosis alrededor del PTB. Eso es el spillage. Y está esta tabla del RTOG, el 0813, que está diseñado para lo que es pulmón, ¿ya? Y esto nos da unos índices para poder saber si es que nuestra isodosis realmente está demasiado, si es que cuánto está comprimida la isodosis al volumen, al volumen a tratar, ¿ya? Esto tiene un bajo spillage, ¿ya? Si la isodosis comienzan a dispararse por acá, eso no es bueno, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de que el software trate de comprimir lo más que se pueda la isodosis al volumen, ¿ya? Esto es lo que yo les comentaba acerca de la arco conformacional dinámico versus el VMAT. Aquí tienen, fíjense que la diferencia, hay diferencias dosimétricas en cuanto al volumen a tratar, pero la diferencia en los órganos de riesgo es bastante mínima. Sobre todo, entonces, lesiones que están ubicadas en zonas que no son, entre comillas, tan críticas en cuanto a órganos de riesgo, eventualmente se pueden utilizar. De hecho, a ver, perdón. Miren, acá yo tengo una comparación, fíjense, acá hicimos perdón, acá tengo una comparación de un cáncer de pulmón hecho con BIMAT, y con arco conformacional dinámico. Fíjense que con el BIMAT el resultado fueron 4.370 unidades de monitor, ¿ya? Y el tiempo son 8.8 minutos. ¿Ya? Y con el arco conformacional dinámico baja a 2.851 unidades de monitor. Baja a 5 minutos. Entonces, en el fondo, poco el mensaje es que no todas las técnicas de IMRT eventualmente son una buena solución, ¿ya? Les quería mostrar lo que pasa con, este es un paper que encontré en cuanto a SBRT de hígado y con distintas técnicas, fíjense, con el CyberKnife te puedes demorar 50 a 60 minutos, con la tomoterapia van de los 8, los 15 a 20 minutos, dependiendo también de la dosis. El triple F, miren, baja de 1 a 2 minutos. El VMAT normal, sin triple F, 3 a 4 minutos, conformacional dinámico 3 o 4 minutos. Esto es pensando en hígado, ¿ya? La IMRT de campos fijos 12 a 14, 12 a 14 con campos fijos, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que si nuestra técnica de tratamiento con los distintos equipos, ¿cómo va a ser la entrega de este tratamiento? Tenemos que, si nos vamos a demorar una cantidad considerable, tenemos que mejorar nuestros sistemas de contención del paciente, ¿ya? Es importante evaluar eso, ¿ya? No saco nada con tener una dosimetría pero preciosa, espectacular, bonita en el computador, si resulta que el paciente no va a ser capaz de aguantar a los 6, de los 8 o a los 15 minutos que, por ejemplo, que va a durar este tratamiento, ¿ya? Entonces, son esas cosas que hay que tener como, no hay que perder de vista desde el punto de vista técnico. Bueno, esto, pulmón, fíjense una metástasis ósea también con un medio giro, ¿ya? Aquí también se le hizo un ITB, ¿ya? Otra metástasis ósea, ¿ya? Fueron 36 Gray en 3 fracciones, ¿ya? Y para allá va la tendencia hoy en día. Eso quería comentarles. No sé si alguna pregunta.
Ya estamos súper ultra pasados, así que No, pero estuvo interesante, Felipe, la explicación. Bien, complementamos la parte que, bueno, yo hice de la parte más teórica, algo de mecanismos de tratamiento y lo tuyo esencialmente técnico, incluso con algunas recomendaciones para casos específicos. Así que yo creo que estamos bien como para finalizar el primer ciclo. Les agradecemos a todos la participación. la paciencia. Ayúdenos también ustedes, nosotros lo vamos a hacer a difundir las próximas charlas como todo nuevo, digamos, nuevo tipo de reuniones. Al principio probablemente cueste convocar, pero la idea es generar a través de la Sochira alguna buena interlocución específicamente con el grupo de tecnólogos. Son muchos, de muchos centros, con muchas cosas distintas, pero también hartos aspectos en común, y la idea es colaborar en conjunto para ir mejorando nuestra práctica. Chiquillos, y de todas maneras, les decimos que en el fondo, si ustedes tienen alguna inquietud, quisieran trabajar en algún tema, o no sé, si tienen alguna sugerencia, bienvenida. Ya, yo les voy a enviar mi correo en conjunto el afiche para que en el fondo podamos ir trabajando, y la idea es que vayamos compartiendo experiencias. ¿Ya? Eso. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, terminaríamos por acá. No, solamente agradecer, fue bastante informativo y para nosotros que no tenemos la posibilidad de quizás de hacer esas técnicas, conocer es muy importante. Así que muchas gracias. Ya. Ya, pues, entonces damos por finalizado. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo el 27.